Muy buenas noches, queridos hermanos que siempre están pendientes de este mensaje de la palabra del Señor. Les saludo con mucho cariño, esperando llegar a ustedes y que podamos estar nosotros siguiendo el curso de estos mensajes. El día de hoy vamos a hablar acerca de que por el accionar del alma, fíjense bien, por el accionar o por la acción del alma, ¿seremos salvos o no seremos salvos? Voy a leer en Génesis 2:7, un verso que ya lo he leído antes, y dice: Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. También voy a leer Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Esto es para referenciarlo, porque en el mensaje anterior ya los he leído. Sin embargo, quiero que ustedes lo tomen muy bien el tema, para que vayan siguiendo y noten que el tema central es: por el accionar de cada alma de ustedes y la mía, es que seremos salvos. De lo contrario, pues no estemos soñando, ¿no? Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra. Está hablando de cuando, ya sea que durmamos o fallezcamos, fallecen los que no tienen a Dios y duermen los que son cristianos. Dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, va a volver a su estado original, se convertirá en polvo, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Note que en el Antiguo Testamento esa es la parte que nos orienta. Preguntas aquí, y póngale atención muy bien a lo que pregunto. Yo no soy médico, pero soy predicador. Vamos a ver esto. Pregunta: ¿cuántas gentes han fallado en su vida por falta de un diagnóstico? Si no le han dado un diagnóstico correcto, usted puede fallar en su vida y puede morir incluso, ¿no? Una segunda pregunta: ¿cuántos creyentes fallarán si no saben de qué están formados en su ser? Muchas veces hasta pensamos de que ya estamos listos para irnos para el cielo y no nos hemos dado cuenta que a lo mejor todavía no. ¿Entiende eso? Entonces, hay otra pregunta aquí que vale la pena hacérsela: es: ¿sabes de qué formó Dios tu alma? Tienes que saberlo. ¿Por qué tienes que saberlo? Para poder determinar cuál es el accionar de esa alma, y si lo estamos haciendo equivocadamente, podemos corregir todavía. La Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Entonces, el propósito de este mensaje es que logremos diagnosticar dónde estamos fallando para corregir y hacer lo correcto para que nuestra alma sea salva. Amén. Entonces, sigue conmigo. Examinemos un ejemplo que voy a dar. Si ponemos una gota de tinta en una vasija con agua clara, la tinta y el agua se mezclan y llegan a ser una agua entintada. ¿Ok? Me va siguiendo, ¿no? Se puede decir que es tinta, sí, y de hecho lo es. También se puede decir que es agua, también de hecho lo es, porque todavía sigue siendo agua. La tinta y el agua mezcladas llegan a ser una tercera sustancia. Se llama agua entintada. Ahora bien, aplicando esto, ¿no? El alma es producida por la unión del espíritu o soplo de Dios. Cuando Dios hizo el muñequito de barro, le llamo yo así, muñequito de barro, el Señor sopló en ese muñequito, entonces ya pudiéramos ver que estaba el muñequito y el soplo de Dios. Entonces, y dice, y ya podemos ver aquí que son dos elementos distintos, diferentes. Entonces, de la misma manera podemos ver que el espíritu y el barro eran dos elementos diferentes, pero cuando se combinan, cuando esos dos se combinan, se produjo el alma. ¡Qué bien!, ¿no? Entonces, y algo aquí que quiero que ustedes logren visualizar, ayúdenme a pensar. Dios caracteriza
al hombre por su alma. Fíjense bien, al hablar que caracteriza es, Él tomará las diferentes caracteres de la persona para darle un dictamen favorable o no. Él no va a evaluar el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu procedió de Dios y ese espíritu volverá a Dios, como acabamos de leer en Eclesiastés. Y el cuerpo lógicamente no va a volar a ningún lugar. Entonces, aquí estamos. El hombre no es solo un cuerpo, ni es solo un cuerpo con aliento de vida, sino que cuando se unen esos dos, llegó a ser un alma viviente. Por eso es que, como veremos luego en la Biblia, Dios usa la palabra alma para referirse al hombre. Esto se debe a que el hombre es y será juzgado por su alma. Póngale atención. Y por eso dije que si tenemos un buen diagnóstico de lo que somos actualmente, podemos corregir, porque si tenemos una alma que está actuando mal, podemos corregir. De lo contrario, no vamos a poder ser salvos. En Apocalipsis capítulo 20, verso 4, la palabra de Dios dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Aquí el apóstol Juan, cuando se le revela el Apocalipsis, mira en el cielo almas. Mira qué tremendo esto, ¿no? Note que no vio cuerpos, ni vio espíritus, no, vio almas. Amén. Y esto es maravilloso, porque en el libro de Hebreos podemos ver que carne, o sea, hablando de cuerpo y sangre, no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, si vamos al mismo capítulo de Apocalipsis, capítulo 20, pero en el verso 11, y dice: y vi un gran trono blanco. Aquí va a hablar del trono blanco del juicio final, y al que estaba sentado en él. Allí había vamos a decir, una silla, un trono, ese es un trono, una silla blanca, y allí el que estaba sentado allí. Amén. Y vivieron, dice, vamos a ver, y dice, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Por qué? Porque están en el juicio final. Verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Póngale atención aquí. No solamente se van a ubicar los muertos, sino también los adultos y los pequeños, que estén vivos. Amén. De pie ante Dios. Y dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Yo quiero que usted se ubique, que aquí el Señor no va a juzgar a cuerpos. Usted no va a estar delante del trono del juicio final con un cuerpo, sino que va a estar en alma, pero el alma tendrá la figura suya, pero en un sentido, vamos a decir así, abstracto. O sea, no va a estar con este mismo cuerpo, porque este mismo cuerpo se va a desintegrar aquí en la tierra. Y por eso estoy tratando de llegar a usted para que podamos corregir nuestro accionar delante del Señor. Mire el verso 13. Incluso dice que el mar entregó los muertos que había en él, porque algunos pues murieron en el mar, ¿no? Y quiero comentarles esto. Algunos islámicos creen que cuando se mueren queman sus cuerpos y tiran las cenizas al mar, como quien dice, para que nunca los encuentren. Pero no, aquí dice que el mar mismo va a devolver a esos cuerpos. Y algo aquí, no va a devolver esos mismos cuerpos,
sino que devolverá las figuras de los que murieron allí, porque al final recuperaremos la figura misma para ser juzgados delante de Dios, pero no será en el mismo cuerpo, será diferente, ¿no? Y bueno, todo esto lo digo para que usted vea lo que estoy tratando de decir, que dice que cuando el Señor se refiere al hombre, se refiere llamándole alma, y esto se debe a que el hombre es y será juzgado por su alma. Amén. ¿Por qué? Porque ella representa y expresa las características de su personalidad. Usted no muestra las características de su personalidad en el cuerpo. ¿Cuántas veces usted ha visto que en el cuerpo muchas veces somos gentes aparentemente bien humildes, pero en nuestro ser, en el alma, que posteriormente vamos a estudiar lo que hay en el alma, ahí residen todas las emociones, todas las cosas que nos motivan y no representamos en el cuerpo lo que somos en el alma? Algo bien diferente, ¿no? Entonces, el alma es el órgano con el que expresa su libre albedrío. ¿Por qué? Porque usted puede actuar como usted quiera o puede actuar como Dios quiere. Ahí está la cosa, ¿no? El libre albedrío es la voluntad propia. Eso es el libre albedrío. Pero cuando nosotros le cedemos a Dios nuestro libre albedrío, estamos diciéndole a Dios, yo te cedo mi libre albedrío, te entrego mi voluntad, haz tu voluntad, como el Señor le dijo, que no sea mi voluntad sino la tuya. Qué importante es esto, hermanos amados, amén. Entonces, tanto en el espíritu como el cuerpo están incorporados en el alma. Es bien importante eso, ¿no? Entonces, si el alma decide obedecer a Dios, ¿y cómo va a decidir obedecer a Dios? Bueno, vamos a ver después cómo podemos hacer que nuestra alma obedezca a Dios. Perdón. Y puede incluso hacer que el espíritu sea el amo de todas las cosas. Cuando el alma le obedece a Dios, el espíritu es el amo. Amén. Es el amo de todas las cosas y puede actuar de una manera, vamos a decirlo así, cristianamente. Amén. Pero vamos a otro lado. Pero también puede hacer a un lado al espíritu, el alma puede hacer a un lado al espíritu y tomar como amo la parte que quiere. ¿Amén? Como pueden ver, es el alma la que posee el libre albedrío. Amén. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿ok? Entonces, el espíritu, o sea, el Espíritu Santo aquí. Vamos a ver, bueno, dejemos eso aquí. Pensemos en esto. El espíritu, el soplo de vida, o sea, el espíritu que Dios infundió en nosotros, el alma y el cuerpo se pueden comparar. Vamos a hacer otra comparación aquí y ponga mucha atención, porque necesito que usted sepa bien cuál es su alma, cómo es su alma. Amén. Fijémonos aquí, pensemos. Dice que se pueden comparar con una bombilla eléctrica, o un foco para los de habla centroamericana y mexicana, ¿no? Pero para los de aquí puede ser una bombilla, ¿entienden? Entonces, el espíritu, fíjese bien, el cuerpo es esa bombilla, ese es el cuerpo. Y la electricidad que le llega a esa bombilla o a ese foco, amén, fíjese, es la electricidad. ¿Ve? Llamémosle ahí, el espíritu. Le llegó la electricidad y ahora, ¿qué produjo? Produjo luz. Amén, ¿verdad que sí? Entonces, esa luz es comparada con el alma, ¿no? En otras palabras, el resultado del cuerpo y el espíritu, el soplo de Dios en nosotros, eso es el alma. Amén. Entonces, el alma lleva consigo las características de la combinación del espíritu y del cuerpo. Es lo que lleva el alma, ¿no? Y es el producto de la unión de ambos, la unión de ambos. Si no se unen esos dos, no puede haber un alma. Amén.
Entonces el espíritu es la fuerza motriz del alma, el espíritu de cada humano, el espíritu de cada humano. ¿Amén? Entonces, mientras que el cuerpo es el medio por el cual ella se expresa. ¿Amén? O sea, el motor es el espíritu y el cuerpo es el que ejecuta, pero quien da las órdenes es el alma, ¿no? Amén. Ella se pronuncia a través de eso. Qué tremendo eso, me gusta, ¿no? Entonces, podemos ver también, así como la electricidad es la fuente de la luz y el foco es el medio por el cual puede brillar, es la misma, vamos a decir así, una comparación igual. Sin embargo, debemos tener presente que en la vida el alma es la expresión completa del hombre. Mientras que en la vida venidera, oiga lo que voy a decir aquí, mientras que en la vida venidera, en la resurrección, el espíritu será dicha expresión, ya no tendrá que ver el alma, porque ya hay resurrección. Amén. Si vemos en 1 Corintios capítulo 15, verso 44, miremos allí, dice: se siembra cuerpo animal o anímico, vamos a llamarle así. Se siembra cuerpo anímico o animal, resucitará cuerpo espiritual, lógicamente, ¿no? O sea, se sembró un cuerpo, pero cuando resucite, si es que hizo la acción correcta, resucitará en espíritu, no en el cuerpo. ¿Ven? Entonces dice el verso 15, es decir, el capítulo 15 de 1 Corintios, verso 44, allí mismo donde estamos, dice que hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Entonces, puesto que estamos unidos al Señor resucitado, por el cuerpo espiritual, nuestro espíritu puede controlar todo nuestro ser. Fíjese bien, si estamos unidos, póngale atención a esto. Si estamos unidos al Señor resucitado, si nos estamos uniendo al Señor resucitado, el cuerpo espiritual nuestro, amén, nuestro espíritu puede unirse, amén, puede unirse a Él y controlar todo nuestro ser. Ahora, ¿por qué dice todo nuestro ser puede ser controlado? Todo nuestro ser puede ser controlado porque no estamos unidos al primer hombre, que era Adán. ¿Por qué? Acuérdese que Adán fue engendrado, fue formado, llamémosle así, formado por Dios del barro, y luego sopló, y luego Adán también tenía alma, por supuesto, ¿no? Vino a ser alma viviente, fue la primera alma. Pero aquí el punto es, todo nuestro ser puede ser controlado si somos cristianos, ¿ok? Póngale esa atención, porque estamos unidos a Cristo, amén. Ya no estamos unidos al primer Adán, sino que al segundo Adán, que es Cristo, y Él es el espíritu vivificante, o sea, Cristo es el espíritu que da vida, amén. Sigamos adelante. Ahora bien, vamos a hacer una comparación para que usted me ayude a pensar. Jesucristo tuvo dos naturalezas. Él era el Hijo del Hombre, amén. Él era el Hijo del Hombre. Su cuerpo fue hecho de la sustancia de María, o sea, la mujer, ¿no? De la raza de Adán. Incluso yo fui a consultar la genealogía de María en Mateo 1, usted quiere, vaya también allí para comprobarlo posteriormente. La genealogía de María. Entonces, el cuerpo de Jesús fue hecho de la sustancia de María y él era de la simiente de David y de Abraham. Por lo tanto, su cuerpo fue formado exactamente como el nuestro. Ahora bien, note que él no tuvo un padre terrenal, porque si hubiera tenido un padre terrenal, él no fuera nuestro Salvador, porque hubiera heredado el pecado de Adán,
y lo hubiera traído al igual que nosotros, como le llamamos el pecado original. Bien importante que usted sepa eso. Por eso Jesucristo no fue engendrado por hombre, tuvo que ser engendrado por el Espíritu en el vientre de María. Amén. Pero Él fue hecho en semejanza de carne de pecado. Él fue hecho en semejanza de carne de pecado, como nosotros, en otras palabras. En Romanos capítulo 8 y en el verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, aquí va Jesús, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Él vino a ser el libertador de los que éramos carnales. Por eso es importante que usted sepa cómo anda su alma para ya no continuar siendo carnal. Y dice, y fue tentado en todo como nosotros. Amén. En Hebreos capítulo 2 y en el verso 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Hablando de participar en la carne, no está participando en hacer pecados de la carne, no. Está diciendo que como tener un cuerpo y vivir en un cuerpo aquí en la tierra, eso es, amén, participar de la carne. Y sangre, lógicamente, porque también un humano completamente, y sin duda que si le hubieran hecho un ADN, hubiera salido que su padre era el Padre Celestial, no hay duda alguna. Ahora, Él también participó de lo mismo, dice, ¿por qué hizo eso? Aquí está la razón, para destruir por medio de la muerte de Él al que tenía el imperio de la muerte. Qué importante es esto, ¿no? Amén. Y si van conmigo siempre a Hebreos capítulo 2 y en el verso 15, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. 16, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, hablando de Jesús, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Él era semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras, si usted y yo, tenemos una tentación, no estamos excusados de decir que porque somos humanos fallamos. Es un error que usted siga diciendo, es que somos humanos y que no sé qué. No ande diciendo eso, porque eso no le da a usted garantía ninguna para decir que por eso falló. El Señor dice que aunque Él era humano 100%, y Él venció toda tentación para enseñarnos cómo vencer esas tentaciones. Amén. Entonces, siempre en Hebreos 2, verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4, 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amén. O sea, Él sabe que tenemos debilidades, pero una cosa es que usted cometa un pecado deliberadamente, usted ya se dio cuenta que está cometiendo ese pecado y continúa haciéndolo, eso no tiene perdón. Pero si usted comete un pecado que es involuntario, lógicamente el Señor va a darle una oportunidad. Amén. Ahora, pensemos ahora nosotros al nacer, el cuerpo o lo que sería el barro que Dios formó es nuestra madre. Y trate de entendérmelo, por favor. Y nuestro padre o engendrador por medio del esperma es la vida que va allí a fecundar, ¿no? Como el soplo, casi igual. Vamos a verlo de ese comparativo, ¿no? Forman el cuerpo y el espíritu en el ser humano. Cuando esas dos cosas se unen, ¿ve? Una madre y un padre,
vienen a crear un ser vivo. Quiero poner entre paréntesis esto aquí. Esa es la razón por qué el aborto no lo va a perdonar Dios. Amén. Y si alguna persona ha hecho un aborto por A, B, C razón, por ignorancia o adrede, como se dice, más vale que pida perdón. Más vale que le diga a Dios, Señor, pues no sabía muy bien todo esto. ¿Por qué? Porque ya tiene vida. Discúlpeme, por favor. Y entonces venimos a hacer, cuando ya somos, imagínense, cuando ya hay un engendro y viene un nacimiento, entonces también nosotros venimos a ser alma viviente. Pero la diferencia es nacido de la carne. Amén. Eso es nacido de la carne. Vamos a ver un poquito aquí. Fíjese bien. Ya en el nuevo nacimiento, vamos a ver, porque el creyente no necesariamente al nacer, como dicen los católicos, piensan que los católicos creen que al nacer ya automáticamente es hijo de Dios. Eso no es cierto. Para ellos sí, para engrosar las filas de su membresía católica. Sin embargo, no es cierto. Y ponle atención por qué. Dice aquí en Juan capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua. Esta palabra agua es un comparativo de lo que pudiéramos llamar la palabra de Dios. Póngale atención aquí. Y si usted está conmigo en ese verso, se va a dar cuenta que también dice, y del Espíritu, con E mayúscula. Quiere decir que nacemos por el efecto de la palabra de Dios y por la acción del Espíritu Santo. Aquí ya no es el espíritu humano, es el Espíritu Santo. Amén. Dice que el que no naciere de la palabra de Dios y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Tremendo, ¿no? Miremos el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, ¿se acuerdan? Cuando dice que Cristo nació en semejanza de carne humana. Por eso Él era 100% humano. Pero Él mismo era Dios 100% también. Amén. Entonces nosotros ya nacimos en la carne y ahora los que somos creyentes, vamos a decir así, ya somos nacidos del Espíritu y ahora somos Espíritu. Amén. En el nuevo nacimiento hay que nacer del agua, o sea, de la palabra, que es lo que yo le estoy diciendo, del efecto de la palabra. O sea que la palabra nos cambia. La palabra nos hace tomar las bases principales que el Señor anhela que nosotros tengamos para poder ser personas nacidos de nuevo. Amén. Ahora bien, fijémonos en esto. Dice que debemos ser engendrados por Dios. O sea, en el nuevo nacimiento ya no es un engendro carnal. Ya no es un engendro carnal, sino que es un engendro espiritual. ¿Ve? Dice que al igual que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Esa es la razón por qué Jesús no fue engendrado por hombre. Amén. Porque, y ahora ven, los otros que se llaman Mesías, vamos a decir Mahoma y otros nombres ahí, esos no pueden ser nuestros salvadores. ¿Por qué? Porque ellos traen el pecado original de Adán. En cambio, Jesucristo no fue engendrado por hombre. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Tenía que ser Dios para poder librarnos de ese pecado original. Es lo que hace el nuevo nacimiento. Amén. Ahora bien, por eso dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 13, quiero que ustedes, si me van siguiendo, véanlo allí, dice, los cuales no son engendrados de sangre, hablando de los hijos de Dios. Amén. Dice que a los suyos vino en el 12 y los suyos no le recibieron, pero a los que les recibieron les dio potestad de llamarse hijos de Dios. Pero ¿quiénes se van a llamar hijos de Dios? Los que no son engendrados de sangre.
o sea, por un humano, ¿no? Ni voluntad de carne, no porque los dos quieran hacer un hijo, ni de voluntad de varón, tampoco es por la que el hombre, el varón quiera hacerlo y decir, este va a ser hijo de Dios. No, no, cuidado. Y solamente hay 3 palabras al final de ese verso 13 que dice, sino de Dios. Quiere decir que los que son nacidos hijos de Dios, ¿ve?, son engendrados por Dios mediante el Espíritu Santo. Qué lindo, ¿no? No sé si usted disfruta esto, pero a mí sí me gusta tanto, ¿no? Dice que aunque Jesús era semejante a nosotros, no nacido de la carne, fíjate bien, pero nunca se doblegó ante el pecado. Y ese es el mensaje para nosotros. Que aunque el pecado nos haga oferta, tengamos tentaciones, tengamos malos pensamientos y en fin, la gama de toda la maldad, pero no debemos de ceder al pecado. Tenemos que hacer todo lo cristianamente posible para no caer en ese error. Jesús fue y es también el Hijo de Dios. Amén. Tanto su espíritu como su alma son eternos. En el caso de Jesús, el cuerpo sería María y el Espíritu Santo el soplo de vida engendrado del Espíritu. Y esa es la unión que produjo el alma viviente de Jesús. Porque acuérdense, si era humano como nosotros, tenía alma, incluso tenía emociones. La diferencia es que las emociones de él eran sanas, lo mismo que deben ser las nuestras. Amén. Por eso espíritu y alma son eternos. El espíritu y el alma son eternos, no así el cuerpo. Amén. Él descendió al cielo, él se fue, dice, para habitar en un cuerpo de carne de pecado. Desciende del cielo, él viene del cielo para habitar en un cuerpo de carne de pecado. Como hombre vive en un cuerpo de carne humana, pecadora. Condenó al pecado en la carne. La palabra condenó ahí es venció a través de todas las tentaciones, porque él nunca cayó. Entonces eso trae que cualquiera de nosotros que cae y no se levanta espiritualmente tiene condenación. ¿Entiende eso? Entonces, al no ceder nunca a los deseos de la carne, él hizo que nosotros pudiéramos decir, si se puede, allí sí, ¿verdad? Eso nos indica a nosotros que al no ceder a los deseos de la carne, venimos a ser espirituales. Amén. Posteriormente vamos a ir dando cuáles son los deseos de la carne. Y podemos así llegar a ser eternos en espíritu y en el alma. Amén. Sigo adelante. Las debilidades de Adán y Eva nos han sido transmitidas, y aquí yo quiero que ponga especial atención. ¿Ya se ha preguntado usted por qué usted tiene un hijo que está mero desviado, mero pecador, mero raro? No se extrañe, ya va a ver por qué no. A veces nosotros decimos, ¿y por qué mi tío era así? ¿Y por qué el abuelo? ¿Y por qué el bisabuelo, el tatarabuelo? Póngale atención a esto. Las debilidades de Adán y Eva nos han sido transmitidas. O sea, traemos los genes, amén, porque estábamos en ellos. Los genes de ellos nos han sido heredados a nosotros. Vienen de generación en generación. Al igual que nosotros, y póngale atención a esto, heredamos a nuestros hijos nuestros genes. Somos la esencia misma de ellos. Amén. Así como nosotros heredamos a Adán y Eva, ellos mismos van a heredar de nosotros esos genes. Espíritu, alma y cuerpo y mente. Ya le metemos la mente, ¿no? Pero también nosotros somos responsables de transmitir nuestra naturaleza a nuestros hijos. O sea, no se extrañe por qué su hijo actúa así y dice, yo no era así. Deje de autocalificarse. Es probable que en los genes allí viene las cosas malas. Vamos a aclarar otro poquito. Veamos esto. Nuestros actos y decisiones influyen en el estado espiritual de nuestros hijos. El estado espiritual que tienen padre y madre cuando su hijo es concebido. Ponga atención, repetiré esto.
El estado espiritual que tienen padre y madre cuando su hijo es concebido es lo que le dan a la herencia. Ojo, padres inmorales en el tiempo del engendro pueden heredar malas actitudes a sus hijos y es probable que le hereden inmoralidad. ¡Guau! Y si los padres descubren que esto ha pasado, porque usted puede ver el accionar de su hijo o de su hija, amén, o su hermano, usted puede ver que tenemos hermanos y a veces no nos parecemos, pero tenemos algunas cualidades en común. Entonces, lo único que nos queda es pedir perdón a Dios en el caso de nuestros hijos y trabajar muy cerca de nuestros hijos para que a través de las doctrinas de Cristo cambiar ese patrón de comportamiento. Amén. Ahora, usted no puede hacer lo imposible. Haga lo posible. Nunca deje de clamar a Dios por esa persona que usted tanto ama. Amén. Nunca. Aunque se le haya ido de lado, haya cruzado el camino, se vaya por otro sendero, usted siempre manténgase de pie, clamándole a Dios y diciéndole: Señor, sé que tengo culpa en todo esto, pero Señor, yo hoy reconozco mi error. Un ejemplo: cuando los padres son obstinados y desobedientes, bueno, eso es cuando no somos creyentes, ¿no? Eso es exactamente lo que le dan a su hijo. Pero cuando los padres obedecen a Dios, los hijos tienen también un espíritu obediente. Amén. Si queremos y estamos dispuestos, Dios puede quitar todos estos males de nuestra alma. Pero tomará tiempo, lógicamente, y muchas veces será doloroso, porque es probable que hasta Dios tenga que llevarse a un ser querido cuando Él ya no quiere, o Dios ve que Él más adelante pudiera caer. Sin embargo, Dios es capaz de redimirnos totalmente. En el Salmo 130 y verso 7 dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Lindo, ¿no? Y en el verso 8, allí mismo, dice: y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Por último, quiero decirle esto: el Señor librará a su pueblo de toda imaginación, de toda prisión. ¿Por qué hablo de imaginación? Porque muchas veces los pecados nuestros están en nuestra mente. También de toda prisión. ¿Qué es una prisión? Una prisión es un lugar donde estamos encerrados y no podemos salir. Muchas veces nuestros pecados nos han hecho estar allí y no podemos salir. Hay gente, por ejemplo, el drogadicto, se le dice: mire, haga esto, no puede porque el vicio lo tiene encarcelado. Qué tremendo es eso, ¿no? A veces hay hombres que tienen problemas sexuales, están encerrados en eso, no pueden salir. Pero el Señor dice que Él va a liberar a su pueblo de toda esta imaginación. Y oigan lo que dice aquí: a su pueblo. No vayan a pensar que solo los mundanos son así. Hay creyentes con este tipo de pensamiento, con este tipo de prisiones. Pero el Señor promete librarnos de toda atadura y de toda rutina, o sea, las reincidencias. Porque muchas veces tenemos rutina, no podemos romperla. Dice la gente: no puedo salir. Y Él quiere librarnos de eso, ¿no? Dios es un Dios dice que puede liberarnos, pero no es un Dios de rutina, de aquellos que reinciden. Él no quiere hacer eso, ¿no? Cristo anhela rescatar a sus redimidos de las cadenas del amor, del ego, aquel ego que tenemos, el orgullo, el amor al orgullo, porque quiere llevarnos a un amor verdadero. Amén. Él quiere iluminar cada área de nuestras almas. Por eso estamos hablando de las almas. Él quiere que podamos ver con los ojos espirituales los errores que estamos cometiendo y podamos ver en dónde hay oscuridad y en dónde estamos todavía escondiéndonos. Y esta es mi última pregunta para usted. Preguntémonos con sinceridad, cada uno de nosotros y aquellos que me van a escuchar: ¿ya no estamos escondiéndonos?
¿Ya no estamos como Adán escondiéndonos después de haber pecado? ¿O tenemos pecados inconfesos? Como creyente podemos haber omitido algunos pecados y debido a eso no tenemos libertad en nuestras vidas. Hermano amado, ayudémosle a nuestra alma a ser libre, porque el mensaje se llama: por el accionar de nuestra alma, ¿seremos salvos o no? Que Dios le bendiga y que Dios le dé meditar en este mensaje, que no sea simplemente alguien que está predicando. No me evalúe por lo que dije, si es bonito o feo. Valúe el mensaje que quiere llegar a su alma para que enderecemos nuestras vidas y podamos tener el privilegio de ser salvos. Continuaremos en la próxima ocasión, el día domingo a las 10:30 de la mañana, el siguiente mensaje relacionado a esto mismo. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.